¿Te imaginas sentir cómo el tiempo se ralentiza, mientras todos los ojos del reino se clavan en el tuyo, sabiendo que tu nombre, tu futuro y hasta tu aliento dependen de un susurro del rey? Suscríbete si quieres descubrir la historia completa y dale like, porque lo que estás a punto de escuchar cambia para siempre el cuento de hadas sangriento que nos enseñaron en clase. Ana Bolena no nació para ser un simple eslabón en la cadena de amantes de Enrique Tudor. Su ingenio punzante y su capacidad de seducción la elevaron desde las sombras de la corte hasta la mismísima cúspide del poder inglés. Lo increíble es que desde el primer cruce de miradas, su ascenso estuvo marcado por un tic-tac que solo ella parecía oír, el de un reloj que medía cuánto tardaría el monarca en convertir el deseo en condena. Aquí es donde se pone interesante. Ana llegó a la corte francesa en su adolescencia y descubrió un mundo de intrigas donde las palabras eran tan afiladas como las dagas. Aprendió a jugar con los silencios, a doblar rodillas ajenas con sonrisas medias y a resguardar secretos en abanicos cerrados. Cuando regresó a Inglaterra, su dominio de la insinuación intelectual eclipsó a las damas que solo sabían recitar poemas prefabricados. Enrique lo notó de inmediato. Dicen que bastó un intercambio en un salón iluminado por candelabros para que el rey sintiera el cosquilleo de la obsesión. Nadie esperaba esto, pero Ana se negó a ser la siguiente amante descartable. Le devolvió las cartas de amor sin abrir y dejó pasar los regalos cargados de promesas vacías. Ese desafío magnífico incendió el ego del rey y desencadenó un huracán político que volcó altares, matrimonios y fronteras. Para poseerla, Enrique tuvo que separarse de Roma y proclamarse cabeza de su propia iglesia. La coronación de Ana en 1533 fue la respuesta más rotunda que la pasión jamás pronunciara en latín. Un acto religioso reinventado por puro capricho personal. Y lo que vino después lo cambió todo. Cuando los tambores de la coronación callaron, el castillo, que había parecido un teatro luminoso, reveló sus mazmorras. En los pasillos recién alfombrados flotaban rumores afilados. Cada carraspeo sobre la fertilidad de la reina valía más que una bóveda llena de tesoros. Los primeros embarazos fallidos encendieron la mecha de la duda. La presión para dar a luz a un heredero varón se transformó en un susurro que taladraba paredes noche y día. La princesa Isabel llegó envuelta en sedas rojas y murmullos ásperos. Para la corte, una hija era un casi que no llenaba tronos. Aquí empieza la trama de sombras. Thomas Cromwell, el hombre que podía firmar salvaciones con la misma mano que redactaba sentencias, vio en la frustración del rey un atajo. Algunos informes afirman que compiló una lista secreta de cortesanos con deudas morales, dispuestos a decir cualquier cosa por una absolución anticipada. Lo impactante es que la red se tejió usando el miedo como hilo principal. La sola mención de la traición ya hacía temblar tobillos en cada baile. Según rumores, se ofrecían puestos, títulos y tierras a cambio de miradas ambiguas que apuntaran a la reina. Lo realmente perturbador: Ana, guiada por su agudeza innata, percibió la tormenta antes que nadie. Se multiplicó en gestos públicos de piedad, compartió limosnas con orfanatos y asistió a misas a las que antes faltaba. Nadie pudo llamarla impía. La estrategia no bastó. Las lenguas mercenarias extendieron historias de supuestos cuchicheos nocturnos, caricias fingidas por debajo de mesones y planes de veneno servidos en copas de oro. Cada nueva acusación sumaba un ladrillo al muro que la aislaba incluso de sus damas más fieles, hasta que la palabra incesto estalló como un trueno sobre su reputación. Lo insólito es que la Torre de las Londres, que 3 años antes había vibrado con los vítores de la multitud al verla entrar para su coronación, se abrió de nuevo como una boca hambrienta. El 17 de mayo de 1536, Ana fue conducida a una cámara que apestaba a humedad y a desesperanza vieja. Al cruzar el umbral, un alcaída le recordó en voz baja que muchos príncipes se habían despedido de ahí de la cordura antes de perder la cabeza. Aquello no era una advertencia. Era un augurio, lo que nunca te contaron. Las noches de Ana en la torre se convirtieron en un parade de pesadillas diurnas. La luz mortecina se colaba por una tronera diminuta, alargando sombras hasta el techo. Los guardias, instruidos para interrumpir su sueño, hacían rechinar las cerraduras cada hora.
La deprivación de descanso no dejaba moretones visibles, pero destrozaba la mente con una eficacia escalofriante. Psicólogos modernos lo llamarían desgaste sensorial inducido, una tortura sigilosa que trocea la percepción del tiempo y quiebra la voluntad. Aquí es donde el relato se vuelve aún más retorcido. Cromwell sabía que ninguna acusación prosperaría sin testigos dispuestos. Interrogó a músicos, pajes y caballeros que alguna vez intercambiaron una mirada amable con la reina. Privados de sueño, amenazados de flagelación o de perderlo todo, estos hombres firmaron confesiones dictadas entre sollozos. Según un informe apócrifo conservado en la correspondencia de un embajador imperial, el propio hermano de Ana, Jorge, fue obligado a escuchar descripciones gráficas inventadas sobre escenas de cama imaginarias, antes de ser confrontado con la posibilidad de la hoguera. Algunos rumores apuntan a que su voluntad se quebró apenas al alba, sellando el destino de la familia entera. Lo sorprendente es la calma que describen los carceleros cuando hablan de la reina durante esos días. Relatan que se paseaba en círculos, recitando salmos en voz baja, mezclando súplica con ironía. Una mañana, cuentan, comentó entre risas que la moda de la corte pronto adoptaría cuellos altos para no exponer un objetivo tan tentador. Ese humor negro, lejos de ser una señal de fortaleza, era la grieta por donde se filtraba el terror. Disociación, dirían los manuales de psiquiatría. Y aquí es donde se pone aún más espeluznante. Enrique, desde su palacio, ordenó una serie de aplazamientos de la ejecución, oficialmente por motivos logísticos, extraoficialmente, para ver si Ana se derrumbaba lo suficiente para confesar crímenes que ni siquiera comprendía. La incertidumbre mordía más profundo que cualquier cuchillo. Cada amanecer podía ser el último, pero nadie lo confirmaba. Esa táctica, común en interrogatorios extremos, pulveriza la noción de futuro hasta que el prisionero se convierte en un reloj sin agujas. Lo increíble es que a pesar de todo, Ana siguió enviando pequeños gestos de desafío. Pidió un confesor de su elección, exigió la Eucaristía a las 2 de la madrugada y rezó en voz tan alta que los guardias en las escaleras podían repetir sus palabras de memoria. No era devoción pura, sino un recordatorio público de que el cielo, en teoría, aún la escuchaba. Aquí es donde la atmósfera se espesa. En medio de la madrugada previa al 19 de mayo, la reina supo que al fin había llegado el espadachín de Calais. La noticia se extendió por los corredores como un viento gélido. Los verdugos franceses eran leyenda. Un solo golpe, casi sin derramar sangre, igual que un cirujano que corta con indiferencia. Se decía que el hombre había pasado la tarde anterior practicando con sacos de arena para calcular la altura exacta a la que Ana debería arrodillarse. El perfeccionismo mecánico del verdugo añadía un matiz robótico a la tragedia. Nadie esperaba esto. En la primera claridad del alba, la torre vibraba con un zumbido contenido. Cromwell supervisó la construcción de un cadalso tan bajo que el público se vería obligado a inclinarse para ver la acción. Los obreros clavaron tablones que aún olían a resina. La madera fresca contrastaba con la piedra milenaria de la fortaleza, como si el tiempo mismo se hubiera fabricado de nuevo para un solo propósito: exhibir la caída de una mujer. Testigos más tarde confesaron que era imposible evitar el hedor metálico que impregnaba el patio, un fantasma anticipado de la sangre, y lo que vino después fue apenas menos cruel que la muerte. Ana, tras 17 días sin contacto humano sincero, vio finalmente entrar al teniente de la torre con una orden sellada. Él la encontró riendo con sus damas, risa que no era alegría, era un puente frágil sobre un abismo de pánico. Cuando le anunciaron que la hora estaba fijada, respondió: «Entonces no me haré esperar». En esa frase cabía todo: ironía, aceptación y una última puya dirigida a un rey que sí llevaba años haciéndola esperar, primero por un altar, luego por un heredero y ahora por la muerte. Aquí es donde resuena el latigazo final antes de la segunda parte. Al salir de la cámara, Ana recorrió los mismos pasillos donde el eco de trompetas había celebrado su coronación. Ahora, cada piedra parecía recordar la promesa rota de un amor que devoraba su propia creación. Los guardias la escoltaron entre murmullos. Al fondo, la estructura del cadalso se recortaba contra el cielo, bajísima, casi íntima, como un escenario donde el dolor habría de representarse sin telón ni distancia. Y justo cuando el viento agitó el estandarte con el escudo real, Ana exhaló un suspiro que muchos interpretaron como alivio, otros como desafío, y unos pocos como perdón imposible. El silencio espeso que siguió aquel suspiro pareció alargar cada latido hasta el infinito.
Al descender los pocos escalones que la separaban del cadalso, Ana notó cómo la multitud contenía la respiración, como si la torre misma aspirara a su último aliento para guardarlo entre los muros. Lo increíble es que en medio del murmullo, una voz infantil rompió el aire, preguntando qué ocurría. La niña fue acallada de inmediato, pero aquel instante cristalizó la verdad. La escena que estaba a punto de desarrollarse marcaría la memoria de generaciones enteras. Aquí es donde el relato se adentra en el terreno de lo insoportable. Cromwell ordenó que varios heraldos se repartieran entre la gente para recordar que cualquier muestra de compasión hacia la reina sería tomada como desafío directo al rey. Esa instrucción selló los labios de quienes aún la querían. Así, el único sonido auténtico fue el crujido de la madera fresca bajo los pies de Ana. Cada paso resonaba más alto que el anterior, como si la plataforma multiplicara la gravedad del momento. Nadie esperaba esto. Al llegar al centro del cadalso, Ana se giró para enfrentar a la gente, no al verdugo. No había altavoces ni púlpitos. Su voz tenía que atravesar el aire por pura voluntad. Y lo hizo. Agradeció al rey por su generosidad y rezó por su larga vida. Lo perturbador es cómo aquella gratitud disfrazaba la puñalada final. Psicólogos modernos señalarán que era una maniobra de supervivencia para proteger a Isabel. Historiadores ven en esas palabras un eco de inteligencia política que persiste incluso bajo la sombra de la espada. La multitud, instruida o asfixiada por el miedo, respondió con un silencio tan denso que las campanas de la capilla parecieron sonar a cientos de kilómetros. Y lo que vino después lo cambió todo. El espadachín se acercó sin el hacha pesada de los ingleses, sino con una hoja delgada que brillaba como un relámpago atrapado. Levantó la espada y en un gesto casi teatral pidió a sus asistentes que le trajeran la herramienta. Era una treta clásica. Mientras Ana buscaba con la mirada el metal, él dio un paso atrás midiendo la distancia. En ese segundo de distracción, la hoja cortó el aire y cegó la vida con una limpieza casi quirúrgica. No hubo canto de acero ni estertor prolongado, solo el sonido seco de la espada al atravesar la nada, seguido de un latigazo en el vértice de los nervios de los presentes. Lo impactante es que nadie se atrevió a gritar. La cabeza de la reina rodó apenas un palmo y quedó mirando hacia el cielo gris de mayo. Testigos afirmaron que los párpados se abrieron y cerraron 2 veces, como buscando la luz que acababa de apagarse. Los labios se movieron con un susurro que el viento robó antes de que cualquier oído pudiera traducirlo. Ese gesto final, mitad reflejo biológico, mitad enigma espiritual, sembró una duda que jamás se disiparía. ¿Qué se siente cuando la mente flota en un cuerpo que ya no existe? Aquí es donde la tragedia alcanza su clímax grotesco. Una de las damas de compañía, temblando, se adelantó para cubrir la cabeza con lino. El verdugo, fiel al protocolo, la levantó primero por los cabellos oscuros y la mostró a los 4 puntos cardinales. La sangre cayó en gotas rítmicas sobre la madera nueva, oscureciéndola como tinta sobre pergamino, firmando la sentencia a la vista de todos. El hedor salobre se mezcló con el olor de la resina aún fresca, creando un perfume macabro que muchos recordarían hasta su último día. Esto era solo el preámbulo de la humillación póstuma. Sin ataúd digno, las damas corrieron a buscar un cofre que normalmente albergaba flechas para las guardias de turno. Los registros de la torre señalan que tardaron más de lo permitido, pues el almacén estaba al otro extremo del patio. Mientras tanto, el cuerpo yacía sobre el cadalso, expuesto al zumbido creciente de las moscas. Cada segundo que pasaba subrayaba la prisa de Enrique por acabar con la vida, pero no con el espectáculo. Cuando por fin regresaron con la caja, la ataron con cuerdas empapadas en sangre que mancharon los refajos de todas. Ninguna de las presentes volvió jamás a vestir aquellos vestidos. Lo increíble es lo rápido que Londres intentó volver a respirar después de aquel mediodía. A apenas 1 kilómetro, los salones de Whitehall se engalanaban de blanco para el compromiso de Enrique con Jane Seymour. Los mismos artesanos que habían tallado la plataforma de ejecución martillaban ahora arcos florales para la boda. La ciudad entera vibraba con un doble pulso, la sangre aún tibia en Tower Green y las risas forzadas en la corte.
Ese contraste brutal fue la mayor vindicación de la tesis de Cromwell. Matar a una reina era también una coreografía de relaciones públicas. Aquí surge un detalle que rara vez se menciona. Horas después del entierro improvisado, un fraile anónimo entró en la capilla para recitar oraciones que nadie había autorizado. Temía que las damas hubieran olvidado mencionar el nombre de Ana en la liturgia y que su alma vagara en limbo. Anotó en su diario que el eco de sus pasos le pareció un reproche, como si la piedra misma acusara a los vivos de cobardía. El manuscrito, descubierto siglos después, describe un cementerio improvisado con cuerpos de nobles ejecutados, amontonados sin orden. Aquella grieta en la dignidad cristiana reflejaba la fractura moral de un reino. Lo inesperado es que incluso en la muerte, Ana impuso un legado que Enrique no pudo controlar. Isabel, declarada ilegítima, fue trasladada a una residencia modesta con un séquito reducido. El inventario de su nuevo hogar revela muñecas sin vestidos, estufas apagadas y un solo criado encargado de su educación. Pero los genes de la madre se abrieron paso. Décadas más tarde, Isabel recordaría vagamente a una mujer con manos suaves y voz firme, contada en susurros por la vieja niñera que sobrevivió al purgatorio político. Ese hilo de memoria se transformó en determinación cuando con 25 años, la joven heredó un trono que la desafió a reescribir la historia que había borrado a Ana. Y lo que vino después lo cambió todo. Isabel Ilay no solo rehabilitó el nombre materno en la corte, sino que lo transformó en símbolo de resistencia. Restauró emblemas, encargó retratos y ordenó misas en memoria de la que fuera reina legítima por la gracia de Dios. En cada gesto se rebelaba contra la narrativa que había condenado a su madre. La política Tudor exigía diplomacia con los muertos. En lugar de revivir viejas acusaciones, Isabel edificó una imagen de Ana como mártir de la ambición masculina, un espejo en el que la propia corona podía examinar sus cicatrices. Aquí es donde la historia se bifurca entre la realidad y la leyenda. Circuló el rumor de que Isabel conservaba un anillo con un retrato minuto de Ana, oculto bajo una bisagra de oro. Se dice que besaba aquel relicario en momentos de incertidumbre, recordando que el trono había sido forjado también con sangre de madre. Esa joya, perdida o tal vez escondida, encarna el pulso subterráneo de una narrativa que el poder no logró sepultar. Nadie esperaba que Isabel levantara un imperio marítimo que desafiara a los Habsburgo, mientras un puñado de monjes en Francia católica copiaba clandestinamente crónicas que describían la ejecución de Ana con detalles crudos. Los manuscritos circulaban por universidades, sembrando en los intelectuales europeos la duda sobre la legitimidad moral de Enrique. Aquella campaña propagandística a la inversa convirtió el patíbulo en un argumento filosófico contra la tiranía. Si un monarca podía matar a su esposa por un capricho, ¿qué esperanza quedaba para los plebeyos? Lo insólito es que al mismo tiempo, obras de teatro ambulantes en las ferias inglesas comenzaron a parodiar la figura de Ana como fantasma vengativo. Era una forma de catarsis colectiva. El público se reía de la reina loba que volvía a arrancar corazones, sin darse cuenta de que aquella caricatura perpetuaba la campaña de difamación. La cultura popular se convirtió en campo minado. Cada risa aliviaba el problema de haber permanecido en silencio. Cada burla reforzaba la narrativa oficial que justificó la espada. Y todavía hay una capa más profunda. En los archivos del Vaticano yace una carta fechada 10 años después de la ejecución, escrita por un espía papal que visitó Inglaterra disfrazado de peregrino. En ella describe un culto secreto entre algunas damas que encendían velas ante un paño teñido con tierra de Tower Green, rezando por la intercesión de Santa Ana de Inglaterra, mártir del orgullo real. Roma nunca reconoció aquel culto, pero no impidió que las oraciones viajaran en labios de comerciantes y marineros. Así se tejió la primera leyenda subterránea que devolvió a Ana un lugar en la imaginación religiosa. Aquí es donde la psicología se mezcla con la política. Para preservar la estabilidad, Isabel inventó el mito de la Virgen, que no necesitaba herederos. Ese relato, perfecto e inolvidable, se nutría en secreto de la memoria de una madre cuyo deseo de amar y gobernar la había condenado. Freud nunca estudió a reinas Tudor,
pero hubiera encontrado en esta dinámica la raíz de un país que sublimó su trauma familiar en conquistas, poesía y espionaje. Lo sorprendente es la dimensión contemporánea de esta historia. Cada generación redescubre a Ana Bolena y la viste con el traje que mejor se ajusta a sus miedos: objeto de deseo, feminista adelantada, bruja, víctima o seductora sin escrúpulos. La multiplicidad es la prueba de que la ejecución no logró su propósito. Mataron a la mujer, pero crearon un espejo infinito en el que la sociedad se refleja para debatir poder, género, religión y propaganda. Y lo que viene ahora tal vez te cambie la mirada sobre cada titular que consumas. Cuando un gobierno controla cómo se cuenta la caída de una figura pública, controla también el significado de la palabra verdad. Enrique y Cromwell inventaron un